Vamos ahora a la entrevista de la semana. Vamos a recibir en el estudio a dos especialistas en el tema. Tenemos a Leonardo Hernández, periodista deportivo, y a Samuel Martínez, un gran investigador de la Universidad Iberoamericana y que está impartiendo un curso con la Federación Mexicana de Fútbol. Bienvenidos al estudio, un placer que nos acompañes, Leonardo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Al contrario, Leonardo, oye, tú como especialista, ¿cómo ves los ánimos? ¿Cómo ves la preparación para que enfrentemos a Holanda en este par de horas? Yo creo que México llega ahora muy motivado, ¿no? Creo que en mundiales anteriores, si uno se fija, por ejemplo, en Francia 98, cuando nos toca con Holanda, se pone uno como... Bueno, este es uno de los grandes equipos de la competencia, uno de los que podría llegar a ganarla, y México se conforma con un empate que lo mete a segunda fase, pero ahora yo creo que México ya en un mundial en el continente americano tiene muchas más posibilidades por el calor, por diferentes factores, el apoyo del público. Yo creo que México lo veo con muchos ánimos de querer llegar a este quinto partido. Pero un cambio muy radical, ¿no crees? Hace unos meses estábamos todavía con dudas si llegábamos, no llegábamos, de directores técnicos, y ahora sorpresivamente pues un desempeño bastante bueno por parte de la selección, ¿no crees? Así es, yo creo que todo el proceso que fue hasta llegar al Mundial fue bastante problemático, en especial los últimos 2 años, cambios de técnico con Vucetich, con Tena, con el Chepo y finalmente Herrera, y yo creo que lo que se hizo en la eliminatoria se debe de olvidar porque son torneos diferentes. Como hablamos en México de la liguilla, que es un torneo diferente al torneo regular, hablamos de que el Mundial ya es un torneo diferente a todo lo que se jugó en la eliminatoria, y dentro del Mundial México ha hecho un muy buen papel. Y tú, Samuel, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que es una oportunidad muy interesante para ver cómo se expresa el nacionalismo. Creo que más, bueno, desde el punto de vista de la sociología, la comunicación, creo que es más interesante el fenómeno social alrededor de la selección que el mismo partido. Claro. Con respeto a toda la gente que le interesa mucho el fútbol es muy interesante, pero claro, nos dice mucho todo lo que pasa alrededor del juego, toda la expectativa que hay, el deseo de alegría, el júbilo, el nacionalismo que se expresa, como decía, de diferentes maneras en torno a la selección, y las confusiones que hay, ¿no? Porque mucha gente habla de México. México es el país, en realidad lo que va a jugar al ratito en unos minutos es la selección mexicana de fútbol, que es un grupo de futbolistas profesionales que pertenecen a la Federación Mexicana de Fútbol, que son organizados por la Federación, pero no es el país el que está en juego, ¿no? Son una representación. Es una representación, además no hay que olvidar que la Selección Mexicana de Fútbol es un producto, es una marca privada, no nos pertenece a los mexicanos. El discurso de entretenimiento, el discurso mediático, periodístico, exalta que la selección mexicana representa a México, y mucha gente dice, se refiere a la selección como hablando de México. En realidad no juega México, en realidad juegan esos jugadores profesionales que reciben mucho dinero, que tienen mucho apoyo de marcas, de patrocinadores, y ellos son los que representan deportivamente en este torneo internacional a México. Samuel, pero ¿estás de acuerdo que todos sentimos que esa selección es de nosotros, aunque no nos corresponda? Claro y que no. Esos ánimos, aunque yo no soy futbolera, aunque no tengamos eso, esos ánimos se contagian, esa sociedad, esos ánimos que dices tú, contagian a toda la sociedad, incluyendo a los que no somos tan Por futboleros. supuesto, esa es parte de la fuerza, del poder que tiene este símbolo laico que llamamos Selección Mexicana de Fútbol. No hay que olvidar que el Mundial de Fútbol, entre otras cosas, además de promover el nacionalismo, la fiesta intercultural entre las naciones, promueve mucho el consumo. Y esa es la otra parte que no hay que perder de vista. Claro. El espectáculo futbolístico, especialmente el mundial, promueve el consumo de diversos tipos de productos, es una fiesta de consumo también, no hay que olvidar esa parte, y esto obviamente tiene impactos de diferente tipo, ¿no? Hay una derrama económica detrás de esto también, y eso es bueno para el país porque eso genera empleo, genera una serie de cosas, ¿no? Pero también tiene esta otra dimensión que tiene que ver con el uso en relación a la cohesión. La Selección Mexicana de Fútbol le permite al país tener una cohesión. Hay pocos elementos en México que nos permita sentirnos unidos. Hay pocas cosas que nos hagan sentirnos reflejados como mexicanos y de lo cual nos sintamos orgullosos. Y la Selección Mexicana de Fútbol es uno de esos elementos, quizá el único, que hoy en día nos permite sentirnos orgullosamente mexicanos. Como un vínculo importante, ¿no? ¿Tú cómo lo ves en este sentido, Leonardo, el papel social del fútbol que comenta Samuel? Yo creo que primeramente hay que tomar en cuenta que cada selección sí es de cierta manera la representación de su propio país, ¿no? Lo vemos con los brasileños, que tienen esta forma de jugar con movimientos corporales a partir de que
estaba esto de los afrodescendientes al principio del siglo XX y lo vemos con Argentina. Ahora, en el caso de México, yo creo que esta selección sale un poquito de lo que caracterizaba mucho a los mexicanos, como por ejemplo la selección, vuelvo al 98, con Cuauhtémoc Blanco, el gran representante del fútbol mexicano como tal. Y ahora tenemos jugadores, bueno, en Europa, Guardado, Javier Hernández, Giovanni Dos Santos, es como una amalgama de diferentes personalidades de México, ¿no? Yo creo que a partir de eso sí, de cierta manera representa un México mucho más moderno, mucho más 2010, mucho más 2014 que 98, que además habla de cómo ha evolucionado el deporte nacional, ¿no? Y yo creo que este cambio de actitud que se ha dado con esta selección, con este mundial y con todo, puede influir tanto en resultados, en ánimo, tanto viéndolo como sociedad como con un especialista, ¿no? Sí, de hecho sabemos que el mayor impacto por los estudios que hemos realizado, el mayor impacto que tiene la selección mexicana obviamente es en el ánimo, es en el discurso, es más a nivel psicológico, ¿no? Es lo que genera en estado de ánimo en la población, el saber que es una selección triunfadora. ¿Por qué? Porque el mundial es una competencia internacional donde los mexicanos, pues después de haber tenido una historia en estos 200 años de independencia, haber tenido una historia a veces de humillación, a veces de fracaso, hemos sido invadidos, hemos sido expoliados, algunos países, tal es el caso de Estados Unidos en el siglo XIX, o Francia, u otros. Entonces hay todo en el imaginario nacional y un discurso respecto a nuestra relación con el mundo a nivel internacional, y el que la selección tenga victorias en competencias internacionales estimula mucho este deseo de reivindicación, este deseo de redención, ¿no? Que sostiene la ilusión de que somos un país que va ganando respeto, que va ganando reconocimiento. Ahora, es muy interesante, como comentaba el compañero, que esta nueva selección, como las últimas 2 o 3 del Mundial 2002 a la fecha, en realidad también está metida promoviendo discursos que tienen que ver con la economía actual. Así es, Claro. pues muchas gracias, Samuel. Mucho que hablar, nos tenemos que ir. Que ir, pero se puso muy interesante. Así es, Vamos gracias a seguir todos hablando. por sus comentarios, por sus llamadas. Por favor, pronóstico, chicos, para este partido. Pues yo deseo que México gane, ¿no? Más que pronóstico es un deseo, que Claro. México gane. Por Yo sí supuesto. pronostico ¿Tú, que Leonardo? gana ¿Cuál es? México. Pronostico que gana México. Claro Por que sí, supuesto. ese pronóstico. Bueno. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Arranque. Yo soy Gwendolyn Flores y estuve con mi compañero Ricardo Salas. Así es, muchas gracias, por Gwendolyn, hablar. gracias Samuel, gracias Leonardo y sobre todo muchas gracias por sus comentarios. Se quedan con la señal de Excelsior Televisión, noticias que dicen más. Los dejamos con un poco de música y nos vemos la próxima semana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.